Buenas noches, bienvenidos a Radio Ecléctica. Esta noche vamos a hablar sobre el código sexual. Estamos al aire, ya estamos aquí en Radio Ecléctica después de que hicimos una emisión dedicada a la parte que corresponde a Turpwise y ahora estoy aquí otra vez con Eduardo y qué bueno que estamos aquí, Eduardo. ¿Qué tal? Saludos a quienes nos escuchan. Vamos a platicar de un tema muy interesante que es, se dice genéricamente el sexo, pero nos podemos referir quizás más adecuadamente en este programa a la actividad sexual humana, para ser menos ambiguos. Entonces, pero bueno, si decimos sexo, en realidad queremos decir eso, ¿no? La actividad sexual humana, que es un tema a mí me parece muy interesante, y nada más para que, por ejemplo, como un antropólogo ha definido el sexo, me parece, quiero decir, la actividad sexual humana, de una manera muy interesante. Y visto así, pues es tan importante como como lo más importante que puede haber para los seres humanos. Dice este hombre que se llama Marvin Harris, que fue un antropólogo estadounidense cuya virtud máxima, yo creo, fue la de haber hecho una campaña permanente de divulgación de la antropología en Estados Unidos, y él es considerado un antropólogo de bestseller y ha escrito varias cosas muy interesantes, y una de ellas es este libro del cual voy a leer un fragmento de un pequeño apartado que se llama precisamente El placer sexual, para que podamos ver cómo un antropólogo definió este tema. Dice: el sexo figura junto al hambre entre las principales motivaciones de la acción humana y fuerzas selectivas de la evolución cultural. Como el hambre, el sexo es a la vez pulsión y apetito. Imagínate, el placer sexual, dice, es una de las principales motivaciones de la acción humana, eso que hace que nos movamos, ¿no? 2, y una de las principales fuerzas selectivas de la evolución cultural. O sea que, para entender esta idea, podríamos hacer un ejemplo mental de si el placer sexual y la sexualidad humana y la actividad sexual humana constituyen un impulso para la evolución cultural. Quiere decir que si en una sociedad no existiera ningún tipo de actividad sexual, quizás esa sociedad se extinguiría o sería culturalmente carente de ese tipo de experiencias, ¿no? Sobre todo que el sexo es algo chistoso porque casi todo el mundo lo practica, pero nadie quiere comentarlo. Las mujeres ya llevan algunas décadas teniendo posibilidad de hablar de estos temas, pero aún así la comunicación que viene a través del sexo no siempre se ha captado. Es una comunicación que existe y que ayuda a que las parejas tengan toda una expresión corporal, el hecho de tener movimientos de uno proyectado hacia el otro. Están hablando de una especie de coordinación también, de danza. Seguramente hay muchos accidentes cuando las personas tienen relaciones sexuales, se caen, se resbalan, porque algo falló ahí en ese equilibrio. Es una especie de baile el que puede sostener un par de personas cuando se reúnen a eso y
también define sobre la compatibilidad. Y también existen los excesos, cuando el sexo se vuelve una compulsión, una adicción. Aunque todavía en en una asociación que es interesante que lo hubiese calificado así, todavía no la caracteriza como una adicción, como sucede con las otras que ya conocemos de alcohol o drogas, sino que algunos especialistas nada más piensan que viene siendo un trastorno que tiene que ver con el control de los impulsos. Entonces, otra vez se vuelve a mencionar que el sexo es un impulso. Pulsión y apetito. Y que es una conducta que puede volverse obsesivo-compulsivo y que incluso personas que sufren del desorden bipolar también puede ser parte de este desorden el hecho de tener estas compulsiones obsesivas, ¿no? Obsesivo-compulsivo. Y todavía no se sabe cuándo es demasiado sexo. En muchos casos, lo que se puede llamar la hipersexualidad o la adicción sexual, obviamente a estas personas no les va muy bien porque hay sexo bueno, hay sexo malo y hay sexo que mata. Y es el caso que vivimos hoy en día. Hoy en día hay mucho sexo que puede matar a las personas. Las enfermedades de transmisión sexual o llamadas ETS son latentes, son peligros latentes. También está el embarazo no deseado y también los romances fuera de una relación también puede ser sexo que lleve a la muerte pasional. Bueno. Puede darse el caso que hasta se han hecho películas al respecto, ¿no? De estas atracciones fatales, y estas personas que tienen la hipersexualidad ya no pueden detenerse. A lo mejor se masturban hasta en su lugar de trabajo y ya ni siquiera pueden medir las consecuencias. Estas repetitivas situaciones sexuales, ya como conductas compulsivas, en efecto no las pueden controlar. Hasta pueden dejar de hacer lo que tienen que hacer en sus casas o en el trabajo con tal de estar con estos comportamientos. Y también ya si de plano siempre se está usando pornografía por internet y es una conducta repetitiva y excesiva que ya no pueden parar. O sea, el hecho de estar atado a la pantalla por estar con esas imágenes nada más, ¿no? También hay toda la cuestión legal, ¿no? O sea, se puede perder un trabajo, también existe un daño emocional. La persona que tiene esta, no se puede llamar todavía adicción, pero digamos esta hipersexualidad, se siente culpable, avergonzada, su autoestima no está muy bien. Y también existe la parte de usar la vía de escape sexual cuando existe depresión, ansiedad, soledad, aburrimiento o cuestiones que sean muy estresantes, ¿no? Y esto ya sería un exceso tal cual se conoce, y también hay muchas personas que podrían calificar la calidad de una relación de acuerdo a los encuentros sexuales que tiene una pareja, y si son pocos encuentros sexuales parece que es algo cuantitativo, ¿no? En ocasiones para algunas personas. Uh-huh. Entonces, has dicho dos cosas, bueno, muchas interesantes, pero una de ellas es que hablas de la cantidad del sexo, ¿no? De la actividad sexual humana. Y la segunda, las cosas legales, que tienen que ver con las leyes. Es que yo pienso que tenemos que pensar que esto, así como desde el punto de vista evolutivo, perdón, de la evolución cultural, realmente estamos inundados en la actividad sexual humana. Creo que aparte de comer es lo que más ocupa, ¿no? Las energías. Ocupa mucha energía todo el tiempo, ¿no? No solamente porque puedes contratar servicios sexuales de hombres o mujeres a cualquier hora del día. En este mismo momento alguien está teniendo una experiencia sexual, alguien está terminando de tener una y alguien está por empezar. O sea, siempre estamos
los seres humanos como especie en el planeta siempre estamos de alguna manera interactuando sexualmente con nuestros prójimos o con uno mismo, ¿no? También en este momento quizás haya alguien que se esté masturbando, como tú lo acababas de mencionar, ¿no? O que sea la tercera vez que lo haga en este rato, porque hablabas de compulsión. Pero mira, lo que me llama la atención es que podamos ver, por un lado, cómo esta sociedad en la que vivimos, cómo ocurren de hecho las interacciones sexuales. O sea, sería interesante documentar, y es un mundo muy diverso, ¿no? Y tiene su lado terrible. En ese mundo de las interacciones sexuales que se pueden documentar, puedes encontrar pedofilia, tráfico sexual, puedes encontrar un delito, uno de los más terribles, que es el de la violación sexual, y todo eso es lo que ocurre al mismo tiempo que ocurren relaciones sexuales entre adultos que han sido, que se han puesto de acuerdo y que lo hacen por cuestiones amorosas también. O sea, existen todos los tipos de interacción sexual en esta sociedad como la conocemos. Pero también valdría la pena distinguir eso de lo que de hecho ocurre con cómo nosotros nos representamos la vida sexual humana. Y ahí entra en un mundo también muy interesante, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de que una persona que se masturba mucho, ve mucho internet, porno en internet, a lo mejor tiene alguna disfunción o una enfermedad. Bueno, independientemente de lo que nos diga la ciencia, es un tipo de representación que nos ofrece la ciencia sobre la actividad humana, que es la de masturbarse. Resulta que a una disciplina científica le parece que eso ya es patológico. Bueno, desde otro punto de vista podría no serlo, ¿no? Y ya, pero fíjate cómo a fin de cuentas vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Claro. En la televisión es donde se da a notar muchísimo, y también existen muchos servicios que están para cumplir todas las excentricidades que pudiese haber, toda la industria que tiene que ver con el sexo, sex shops que todavía hasta hace algunos años eran imposibles de encontrar aquí en la Ciudad de México, y ahora este tipo de tiendas han prosperado muchísimo, ¿no? Y siguen surgiendo más. Parece que también entra una nueva gama de productos con todo esto, y con estos productos una nueva forma de considerar el sexo e integrarlo a la vida, ¿no? Esa forma de tener una sex shop al lado quizá de una panadería, ¿no? En la zona rosa de la Ciudad de México, de una peluquería, ¿no? Puede haber una sex shop y al lado una peluquería, unos cines. O sea, ya está ahí. A través de lo que se vende, también tenemos un termómetro social. Claro, y eso de integrar al sexo a la vida cotidiana es muy importante, porque nos señala que realmente hay dos universos morales en torno al sexo, que corren paralelos pero que son distintos, ¿no? Es toda la vida sexual que yo te decía